En la iglesia llena de invitados, el novio en su silla de ruedas sonreía al ver a la novia caminar por la alfombra roja. Pero el silencio se rompió cuando apareció una niña y declaró: «No te cases con ella, y yo te curo». Él rió, pensando que era un absurdo. En ese instante, sin saberlo, elegía un camino que revelaría el lado más oscuro de la mujer a la que estaba a punto de llamar esposa. Ignacio tenía apenas 36 años, pero el peso de su historia ya lo hacía parecer mucho más vivido de lo que realmente era. Heredero de una inmensa red de empresas millonarias, había sido durante años el rostro carismático de los negocios de la familia. Era admirado por su inteligencia, su visión y hasta por su manera generosa de tratar a empleados y socios. Sin embargo, un accidente doméstico, simple y cruel en su ironía, lo había cambiado todo. Una caída en su propia casa lo dejó parapléjico. Desde entonces, cada día estuvo marcado por límites y dolores que jamás imaginó enfrentar. Fue en ese periodo de sombra cuando apareció Amanda, hermosa, atenta, dedicada. Hacía 2 años se había convertido en su apoyo y de repente también en su prometida. Completamente enamorados, se comprometieron y el tan esperado día de la boda llegó. La iglesia estaba colmada de lujo. Lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados en las paredes, mientras hileras de rosas blancas cubrían cada rincón, esparciendo un perfume dulce por el aire. Era el día perfecto, el escenario que muchos describían como el renacimiento de Ignacio. El hombre que había perdido el brillo volvía a sonreír, ahora al lado de Amanda, su fiel cuidadora y prometida dedicada. El organista, con notas suaves, llenaba el ambiente de solemnidad. Ignacio, sentado en su silla de ruedas barnizada, acomodó el saco negro y respiró hondo, tratando de contener la emoción. Es hoy, es la oportunidad de empezar de nuevo, pensaba. A su alrededor, los invitados sonreían, todos convencidos de que presenciaban una historia de superación. Y entonces, Amanda apareció en la entrada principal. El vestido blanco, con bordados sutiles que brillaban a la luz, parecía transformarla en una visión etérea. El velo ligero se balanceaba suavemente con cada paso, mientras avanzaba por la nave central con una postura impecable. Su sonrisa parecía tan genuina que muchos se conmovieron. Ignacio sintió un nudo en la garganta, las lágrimas casi escapando. «Tuve suerte en encontrarte», murmuró en voz baja, como si hablara solo para sí mismo. Sus ojos brillaban de emoción. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El sacerdote ya se preparaba para dar inicio a las palabras que sellarían la unión. Pero fue en ese instante, cuando todo parecía perfectamente orquestado, que la escena se rompió. De repente, entre los bancos, apareció una niña pequeña, con ropa sencilla, el cabello despeinado y la mirada firme. Se plantó justo en medio de la nave, interrumpiendo el cortejo de la novia. El contraste era brutal. De un lado, Amanda con su imponencia y lujo, del otro, la sencillez de una niña que parecía cargar algo mucho más grande que su edad. El silencio se instaló, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Su voz firme resonó, cortando el aire. «No te cases con ella, y yo te curo». Los invitados contuvieron la respiración, e Ignacio sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué es esto? ¿Quién es esa niña?», pensó con el corazón desbocado. Amanda se congeló por un segundo, incapaz de creer lo que había escuchado. Entonces, la sonrisa angelical que había mantenido hasta ese momento se deshizo en una máscara de odio. Sus ojos chispearon como cuchillas afiladas. Con pasos rápidos, Amanda se acercó a la niña y antes de que alguien pudiera reaccionar, la tomó del brazo frágil con fuerza. «¡Insolente! ¿Quién te crees para interrumpir mi boda?», vociferó mientras la empujaba al suelo con brutalidad. El golpe del cuerpo de la niña contra el mármol resonó en la iglesia, arrancando gritos de horror de los invitados. Pero Amanda no se detuvo ahí.
Señalando a Francisca con el dedo, continuó con la voz cargada de veneno. «Lárgate de aquí, miserable. Mírate, toda sucia, atreviéndote a hablar de cura. No eres más que una niña perdida que no sabe lo que dice». Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de la niña y en el de todos los que miraban atónitos. Lo que debía ser el gesto más bello de la vida de Amanda se transformaba en un espectáculo de crueldad. Francisca, con lágrimas rodando por su rostro, se apoyó en el suelo e intentó levantarse. El dolor era evidente, pero también había una valentía inesperada en su postura. Mirando directamente a Ignacio, dijo con voz temblorosa pero llena de convicción: «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El murmullo creció entre los bancos. La gente cuchicheaba sin poder creer lo que veía. Ignacio sintió que el mundo giraba. Su corazón latía descompasado, la mente aturdida, intentando comprender aquellas palabras que parecían más que un simple capricho infantil. Amanda, tomada por el odio y el miedo de perder el control, jaló a Francisca del brazo y la empujó hacia la puerta, obligándola a salir. La escena era humillante, y muchos invitados apartaron la mirada, incapaces de enfrentar semejante violencia en plena iglesia. Aún así, la niña resistió hasta el último instante, sus ojos llenos de lágrimas fijos en Ignacio, como si le imploraran que viera más allá de las apariencias. El asombro en su rostro era evidente. Sus manos temblaban, el sudor corría por su nuca. Por primera vez desde que la ceremonia había comenzado, ya no estaba seguro de nada. Ignacio permaneció inmóvil, mirando el altar como si ya no lo reconociera. Las palabras de la niña resonaban en su mente, golpeando contra cada pedazo de convicción que creía tener. Amanda, al regresar, trató de recomponer la sonrisa, pero su expresión revelaba una herida irreversible. Todos lo habían visto. Los invitados murmuraban y el sacerdote dudaba en continuar. Ignacio, con la mirada perturbada, sabía que aquella escena había plantado algo dentro de él, una semilla de duda que ya no podría ignorar. El murmullo aún resonaba en la iglesia, como una herida abierta que no terminaba de cerrar. Las palabras de la niña, así como la violencia de Amanda, habían dejado el ambiente impregnado de tensión. El sacerdote, con las manos temblorosas, carraspeó tratando de retomar la solemnidad, pero su voz salió débil. «Ignacio, ¿aceptas a Amanda como tu legítima esposa?» El sonido reverberó, pero en lugar de traer paz, trajo un silencio sofocante. Los invitados contuvieron la respiración, cada mirada dirigida al hombre en la silla de ruedas. Ignacio tragó saliva. El corazón parecía latir en sus oídos, y la imagen de la niña expulsada a la fuerza insistía en no salir de su mente. Amanda, a su lado, forzó una sonrisa, pero ya no era la misma sonrisa radiante de la entrada triunfal. Los labios temblaban, los dientes apretados escondían la rabia que aún no lograba disimular. Con una delicadeza ensayada, apretó la mano de Ignacio y murmuró entre dientes, sin mover mucho los labios: «Responde ya, no me hagas pasar vergüenza». Él la miró de reojo y fue como si hubiera visto por primera vez la sombra que habitaba en ese rostro. La belleza seguía ahí, pero ahora parecía un disfraz, una máscara. Ignacio respiró hondo y el tiempo pareció extenderse. Cada segundo era una eternidad. Recordó todo lo que habían vivido juntos, los días después del accidente, cuando Amanda lo abrazaba y decía que jamás lo abandonaría, las noches en que lloró de dolor físico y ella, con paciencia, secaba sus lágrimas. Pero detrás de esos recuerdos, la escena en la iglesia surgía con fuerza. La misma mujer que lo cuidaba había sido capaz de humillar a una niña indefensa delante de todos. ¿Cuál de las dos es la verdadera Amanda?, se preguntaba a sí mismo. El dilema lo aplastaba. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas ansiosas. Una señora al fondo murmuró: ¿No va a responder? Otro hombre, viejo amigo de la familia, suspiró: Esto está mal.
Algo pasó. El clima de fiesta se había disuelto en incomodidad y hasta los más esperanzados percibían que esa historia ya no tenía la misma pureza. Ignacio sabía que todos lo observaban, esperando su palabra, su sí liberador. Pero dentro de él, el peso de la duda hacía imposible pronunciar la respuesta. Finalmente, su voz rompió el silencio. Yo no puedo. Un escalofrío recorrió la iglesia. Amanda abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Cómo que no puedes?, susurró, ahora sin preocuparse por ocultar el odio. Ignacio continuó, la voz vacilante pero firme en esencia. No puedo, necesito tiempo. No puedo decir sí hoy. El sacerdote, sorprendido, bajó los ojos hacia el libro y lo cerró con delicadeza, como quien da por terminado un ritual que no podía continuar. El murmullo explotó en todas direcciones. Amanda dejó escapar una risa corta, nerviosa, que pronto se transformó en una expresión de furia. Sujetó el brazo de Ignacio con fuerza, inclinándose hasta casi rozar su rostro. «Me vas a pagar por esta humillación». Sus ojos ardían como fuego. Ignacio, conmocionado, desvió la mirada, incapaz de enfrentar a la mujer que, hasta minutos atrás, creía ser su ángel guardián. Solo murmuró una frase: «Necesito pensar». Y esa frase, simple, fue suficiente para encender aún más el odio en Amanda. La ceremonia se deshizo en un clima de caos. Los invitados se levantaron, algunos en shock, otros tratando de consolar a Amanda, que lloraba de manera casi teatral, pero entre lágrimas y sollozos, su mirada buscaba siempre a Ignacio con una mezcla de rencor y amenaza. Él, silencioso, se dejó conducir en su silla de ruedas hasta el auto, mientras por dentro el pecho le latía de confusión. La imagen de la niña resonaba como una revelación que ya no podía ser borrada. Algo estaba mal, y ahora no podía negarlo. Más tarde, en casa, el silencio se convirtió en grito. Amanda explotó en rabia, las manos temblorosas, la voz cortante. «¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? 2 años, Ignacio, 2 años cuidando de ti, creyendo que este sería nuestro momento». Él, con la mirada perdida, solo repetía: «Necesito pensar, necesito entender lo que está pasando». Amanda, dominada por la furia, alzó la voz aún más. «¿Entender qué? Una niña mugrosa apareció y dejaste que arruinara nuestro día. Eres un débil, Ignacio, un cobarde». Las palabras, crueles, atravesaron su corazón. Ignacio retrocedió, como si cada ofensa fuera un golpe invisible. Su mente, sin embargo, no estaba allí, sino atrapada en el recuerdo de la niña. Sus lágrimas, sus palabras firmes, su valentía inusual. «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El eco resonaba sin descanso. Sabía que había algo escondido, algo que Amanda jamás contaría. Y aunque por dentro estaba hecho pedazos, una semilla había sido plantada. Una semilla que germinaba en forma de duda, mezclada con miedo y curiosidad, y que ya no podría ser ignorada. Ignacio no pegó los ojos esa noche. La pelea con Amanda resonaba en cada rincón de la casa como un fantasma que se negaba a irse. Acostado en su cama amplia, rodeado de silencio, se sentía más solo que nunca. El rostro de Amanda, distorsionado por el odio, venía a su mente a cada instante, pero pronto era sustituido por el recuerdo de la niña. Aquellas palabras simples: «Si dices sí, te estarás condenando», ardían como brasas en su pecho. «¿Quién eres tú, niña? ¿Cómo puedes saber tanto de mí?», repetía mentalmente, girando inquieto. Las horas avanzaban, pero el sueño no llegaba. Cada golpe del reloj solo reforzaba la urgencia de encontrar respuestas. Por la mañana, con los ojos rojos de cansancio y la cabeza palpitante, Ignacio tomó una decisión. Debía encontrar a la niña. Mientras Amanda bajaba las escaleras, todavía con el gesto endurecido de la noche anterior, él dijo en tono frío: «Necesito salir». Ella frunció el ceño. «¿Salir? ¿A dónde? Apenas puedes moverte solo».
Ignacio respondió sin mirarla. Hay cosas que debo aclarar. Amanda sonrió de lado, pero no era una sonrisa cariñosa, sino de desprecio. ¿Aclarar qué? ¿Vas a buscar a esa mugrosita? Ignacio guardó silencio. La verdad estaba escrita en su rostro, y eso solo hizo crecer la furia de Amanda. Horas más tarde, ya en la calle, el contraste de la ciudad cayó sobre él como un golpe. Sus guardias lo ayudaban a desplazarse entre las aceras concurridas, pero el corazón parecía guiado por una fuerza invisible. Pasó por plazas, calles estrechas, callejones escondidos, siempre con los ojos atentos. Preguntaba a conocidos, describía a la niña, pero muchos solo negaban con la cabeza confundidos, hasta que alguien, un anciano de cabellos grises sentado en la puerta de una panadería, murmuró: «Creo haberla visto por aquí. Suele quedarse en un albergue de niños, no muy lejos de aquí». Ignacio agradeció, la esperanza renaciendo dentro de él. El albergue era un edificio sencillo, con paredes desgastadas por el tiempo, en nada parecido a los ambientes lujosos donde Ignacio había vivido. Los niños jugaban en el patio, algunos corriendo, otros dibujando con pedazos de gis en el suelo. El sonido de risas infantiles lo envolvió de una forma extraña. Había vida allí, genuina, libre de máscaras. Ignacio sintió una punzada en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía tanta pureza. Cuando finalmente la vio, su corazón se aceleró. Francisca estaba sentada en un banco de madera, sosteniendo una muñeca vieja, los ojos perdidos en el horizonte. Al verlo, no mostró sorpresa, solo levantó la cabeza y dijo con calma: «Sabía que vendrías». Ignacio tragó saliva, invadido por una mezcla de alivio y miedo. «¿Quién eres tú, niña?», preguntó con la voz temblorosa. Francisca lo miró con ojos profundos, demasiado maduros para su edad. «Me llamo Francisca. Mi madre trabajaba como empleada en la casa de tu ex socio, el hombre que murió hace años». Ignacio sintió el estómago revolverse. «El socio... dicen que fue un accidente», murmuró. La niña negó con la cabeza firme. «No fue accidente. Fue Amanda. Ella lo envenenaba poco a poco, adulteraba sus medicinas y, cuando murió, se quedó con todo el dinero que pudo sacar de esa familia. Mi madre siempre me advirtió: haría lo mismo contigo». Las palabras golpearon a Ignacio como un torrente. Él, que siempre había confiado ciegamente en Amanda, ahora veía cada pieza del rompecabezas tomar otra forma. «¿Estás diciendo que...?» «Amanda...» Francisca no desvió la mirada. «Sí». «Que lo está haciendo de nuevo. Esas medicinas que tomas todos los días no sirven para curarte. Son lo que te mantiene atrapado en esa silla». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ignacio. «¡Dios mío!», exclamó, con la voz entrecortada. Francisca añadió: «Mi madre escuchó conversaciones, vio frascos cambiados. Siempre me decía: si algún día Amanda ataca de nuevo, debes hacer algo». Ignacio se llevó las manos al rostro, desesperado. Los recuerdos llegaron como golpes. Las medicinas diarias, el sabor amargo, la sensación de nunca mejorar. ¿Será posible? ¿Amanda habría tenido el valor de envenenarme poco a poco?, pensaba, con los ojos llenos de lágrimas. Francisca, sin embargo, mantuvo la firmeza. «Necesitas abrir los ojos. No estás enfermo como crees. Estás siendo engañado». El silencio cayó entre ellos, pesado. Ignacio sentía como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Por primera vez, la figura de Amanda ya no le parecía un ángel, sino una amenaza. El sonido de los niños jugando alrededor volvió a llenar el aire, pero Ignacio no podía concentrarse en nada más que en aquella revelación. Su pecho se agitaba, las manos le temblaban sobre los brazos de la silla de ruedas. La niña, tan joven y frágil, se había convertido de repente en su única fuente de verdad. «Entonces, debo investigar», murmuró, con un brillo de determinación en los ojos.
Francisca solo asintió, y por un instante el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Ignacio lo sabía, su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que no le daba tregua. Ignacio, con la ayuda de Francisca, comenzó a revisitar lugares que hasta entonces parecían enterrados en su memoria. El punto de partida fue la antigua casa del socio, ahora abandonada y cubierta de polvo. Las paredes cargaban un silencio pesado, como si guardaran secretos que nunca habían sido revelados. Ignacio pasaba las manos temblorosas por los estantes vacíos, sintiendo el corazón acelerarse con cada detalle. Francisca, atenta, decía en voz baja: «Mi madre siempre dijo que aquí había pruebas, solo necesitamos encontrarlas». La convicción de la niña reavivaba en él una fuerza que creía perdida. En el ático, entre cajas húmedas y papeles amarillentos, encontraron la primera señal: un cuaderno de anotaciones del socio. Las páginas estaban repletas de registros sobre las medicinas que tomaba y había fragmentos subrayados con letras temblorosas: reacciones extrañas, mareos, debilidad sin motivo. Ignacio tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mismo que siento todos los días», murmuró, apretando el cuaderno contra su pecho. Francisca lo miró con firmeza. «Ella está repitiendo la misma historia contigo». El choque fue brutal. Amanda, la mujer que él creía ser la razón de su supervivencia, ahora aparecía como su verdugo. Decididos a ir más allá, buscaron a antiguos empleados del socio. Muchos estaban recelosos, temerosos de recordar el pasado, pero algunos, ante la presencia de Ignacio, abrieron su corazón. Una enfermera anciana contó con lágrimas en los ojos que una vez sorprendió a Amanda cambiando frascos de medicinas, pero nunca tuvo valor de hablar. «Temí por mi vida», confesó, con la voz casi apagada. Otro empleado, un chofer, recordó conversaciones sospechosas sobre dejar las cosas como estaban, siempre relacionadas con Amanda. Ignacio escuchaba cada relato como si fueran cuchilladas invisibles. El peso de la traición aplastaba su pecho. Amanda, la mujer que lo acompañaba a diario, que decía ser su fuerza, surgía ahora como una manipuladora cruel, calculadora, capaz de matar para enriquecerse. «Todo este tiempo yo pensaba que ella era mi ángel», desahogó Ignacio, con la voz entrecortada. Francisca se acercó, puso su pequeña mano sobre la de él y respondió: «El verdadero ángel fue mi madre, que intentó advertir, y ahora soy yo quien está aquí para abrirte los ojos». El vínculo entre ellos se fortalecía a cada instante. Ignacio ya no veía a una simple niña, sino a alguien enviada para rescatarlo de la oscuridad. De vuelta en su propia casa, Ignacio comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Las miradas de Amanda cuando le traía el vaso de agua con las medicinas, la manera en que insistía en que nunca olvidara la dosis, la prisa en cambiar recetas médicas. Cada gesto, antes interpretado como cuidado, ahora parecía un acto de control. «Ella nunca quiso verme mejorar», pensaba, con un nudo en la garganta. Francisca, siempre a su lado, observaba todo en silencio, pero su mirada firme mostraba que él ya no estaba solo. Y como si presintiera que algo cambiaba, Amanda comenzó a actuar de manera diferente. Sus preguntas se volvieron más frecuentes. «¿Dónde estuviste? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es esa niña?». La dulzura ensayada daba paso a una vigilancia sofocante. Por la noche, el ambiente era insoportable. Ignacio sentía que cualquier descuido podría delatar su búsqueda, pero al mismo tiempo, una llama de valentía crecía dentro de él. No se trataba solo de liberarse de la silla, era cuestión de sobrevivir. Las piezas encajaban de manera dolorosa e inevitable. El socio muerto, el dinero desviado, las medicinas adulteradas, todo se repetía ahora en su propia vida. Ignacio, que hasta entonces creía haber perdido su independencia por un accidente doméstico,
Comprendía que estaba viviendo bajo una prisión disfrazada de cuidado. La verdad le desgarraba el alma, pero al lado de Francisca, la niña que había traído luz a su oscuridad, encontró algo que no sentía desde hacía años: confianza. Por primera vez, tenía a su lado a alguien en quien podía realmente creer. Ignacio ya no podía seguir sosteniendo el silencio dentro de sí. Cada nuevo documento encontrado, cada palabra susurrada por antiguos empleados, cada mirada de alerta de Francisca formaba una red de pruebas que gritaba ante sus ojos. El corazón, dividido entre amor y miedo, se transformó en pura revuelta. No podía seguir viviendo prisionero de una mentira. Era hora de enfrentar a Amanda, no solo como prometida, sino como la mujer que había estado destruyendo su vida poco a poco. Aquella noche, cuando la casa se cubrió de silencio y las sombras parecían alargarse en las paredes, Ignacio llamó a Francisca y dijo: «Es hoy. No podemos esperar más». La niña asintió, la mirada seria y firme, lista para enfrentar lo que viniera. Amanda bajaba las escaleras, vestida con una elegante bata de seda, como si actuara en una novela frente a un público imaginario. La sonrisa forzada pronto se deshizo al ver a Ignacio y Francisca juntos en la sala. «¿Qué hace todavía aquí esta niña?», Ta preguntó con la voz cargada de desprecio. Ignacio respiró hondo y mantuvo la mirada fija en ella. «Amanda, tenemos que hablar». Ella bufó cruzando los brazos. «¿Hablar? Después de avergonzarme delante de todos, ¿todavía tienes el descaro de hablar de una conversación?». Ignacio levantó la mano, interrumpiendo su explosión. «No, Amanda, es hora de la verdad». Del bolsillo interno del saco, sacó copias de los documentos, las anotaciones médicas e incluso el diario del antiguo socio. Esparció todo sobre la mesa de centro, como cartas lanzadas en un juego mortal. «Sé lo que hiciste con él. Sé que su muerte no fue un accidente. Sé que adulteraba sus medicinas». Amanda rió, nerviosa, intentando mantener la pose. «Esto es ridículo. Estás escuchando a esa niña. Es ella la que llena tu cabeza de tonterías». Pero Francisca dio un paso al frente, enfrentándola con el valor de quien no tiene nada que perder. «Ya no engañas a nadie. Mi madre me contó todo. Vi cómo repetiste con Ignacio lo que ya habías hecho antes». Amanda entrecerró los ojos, como un animal acorralado mostrando los dientes. La máscara de perfección empezaba a desmoronarse. «¿De verdad creen que pueden acusarme así?», dijo, con la voz oscilando entre furia y desdén. Ignacio, con una firmeza inédita, respondió: «Ya no se trata de creer, Amanda. Se trata de ver. Y yo lo vi. Lo sentí en carne propia. Cada medicina que pusiste en mi boca fue una cadena que me ató a esta silla». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Amanda mordió el labio, los ojos chispeando. «Nunca tendrías el valor de dejarme». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Amanda por fin dejó caer la máscara. Se irguió, levantó el mentón y dejó escapar una risa seca, cruel. «¿Quieren la verdad? Pues ahí la tienen». El tono era de triunfo, como si al fin se liberara de una farsa. «Me aseguré de envenenar a ese viejo socio. Era demasiado débil, confiaba demasiado, y me dejó en bandeja todo lo que quería. El dinero, el poder, la libertad. Y tú, Ignacio, tú fuiste todavía más fácil». Se acercó a él, inclinándose para hablar casi en su oído. «Solo necesitaba encadenarte para siempre a esa silla». Francisca apretó la mano de Ignacio, tratando de transmitirle fuerza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas con la crueldad que acababan de escuchar. Ignacio, por su parte, sintió que el suelo desaparecía. La confesión de Amanda era una daga atravesando su alma. ¿Te reíste de mi sufrimiento?», preguntó con la voz entrecortada. Amanda encogió los hombros, indiferente. «¿Sufrimiento? ¿A eso le llamas sufrimiento? Lo tuviste todo, Ignacio. Solo te faltaba entender quién manda realmente». La sala entera parecía cerrarse a su alrededor,
como si las paredes absorbieran la crueldad de esa mujer que ahora se revelaba en su esencia más oscura. El aire se volvió pesado, cada segundo más sofocante. Ignacio, sin fuerzas para contener las lágrimas, se sintió al mismo tiempo devastado y fortalecido. Devastado por la traición, fortalecido por la presencia de la niña a su lado. Francisca, con el rostro aún húmedo, miró a Amanda y dijo con voz firme: «Tal vez hayas engañado a muchos, pero a él ya no lo engañarás más». Amanda giró la cabeza despacio, los ojos ardiendo en furia, como si aquel desafío fuera la gota final. «Ya veremos, pequeña insolente». Su voz salió como veneno. El silencio después de la confesión de Amanda era casi insoportable. Ignacio, aún atónito, sentía el corazón desbocado como si quisiera salirse del pecho. Francisca permanecía a su lado, sujetando con fuerza su mano, aún con lágrimas corriendo por su rostro. Amanda, sin embargo, ya no parecía la misma mujer que durante años había llevado la máscara de compañera perfecta. Sus ojos brillaban de furia, y cada gesto suyo era como el de un animal acorralado, listo para atacar. Caminaba de un lado a otro de la sala, los pies descalzos deslizándose sobre el mármol, y repetía entre dientes: «No van a destruirme, no después de todo lo que hice para llegar hasta aquí». De pronto, Amanda avanzó. Con un empujón violento, lanzó a Ignacio contra la silla, haciéndola deslizarse en dirección a las escaleras. El ruido de las ruedas retumbó como un trueno en el silencio de la casa. «¡No!», gritó Francisca, corriendo desesperada. Ignacio intentó sujetarse con todas sus fuerzas del pasamanos, los dedos crispándose en el metal helado. Su cuerpo quedó suspendido en el vacío, la silla inclinada peligrosamente. El corazón le latía como un tambor, y por un segundo Ignacio pensó que sería el fin. El abismo de las escaleras se abría ante él, y la muerte parecía a punto de rozarle los pies. La desesperación se apoderó de la sala. Francisca, pequeña y frágil, se lanzó sobre Ignacio, aferrándose a su brazo con un valor que superaba cualquier límite físico. «Agarre fuerte, no voy a dejar que caiga», gritó la niña, con la voz quebrada por las lágrimas. El peso de él era abrumador para su cuerpo menudo, pero se negaba a soltarlo. Ignacio, sintiendo la fuerza de aquella niña, murmuró entre gemidos: «No deberías estar haciendo esto». Pero Francisca gritó de vuelta, con la mirada encendida: «¿No lo entiendes? Debo hacerlo. Usted es la única persona que puede probar quién es ella en realidad». Amanda, presa del pánico, corrió hacia la puerta. Su cabello rubio, antes impecable, caía desordenado sobre el rostro, los ojos ardiendo de odio. «Maldita niña, te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino», vociferó jalando la manija con brutalidad. El sonido de la puerta golpeando contra la pared resonó como un trueno. Pero antes de que lograra escapar, el ruido de sirenas cortó el aire de la noche. Pasos apresurados invadieron la mansión y voces firmes ordenaron: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Amanda se quedó congelada. 2 policías aparecieron en la entrada, las linternas iluminando su rostro desencajado. «Estás arrestada, Amanda», dijo uno de ellos, mientras otro ya se acercaba con las esposas en la mano. «Esto es un absurdo», gritó ella, forcejeando, con los ojos aún fijos en Ignacio y Francisca. «Él no puede vivir sin mí, ¿no entienden?». La desesperación de la mujer resonaba por la sala, pero ya no había vuelta atrás. Las esposas se cerraron en sus muñecas y fue arrastrada hacia afuera, escupiendo insultos y maldiciones. El peso de su presencia parecía al fin disolverse. Ignacio, jadeante, todavía aferrado al pasamanos, se dejó caer lentamente hacia atrás, siendo jalado de vuelta por Francisca y por los policías que se acercaron a ayudarlo. El sudor le corría por el rostro, mezclado con lágrimas que no intentaba ocultar. «Yo pensé que iba a morir», confesó, con la voz débil pero cargada de emoción. Francisca, exhausta, se dejó abrazar por él. «Le dije que no lo dejaría caer»,
Lo prometí, murmuró con la voz casi apagada pero firme como siempre. En ese abrazo, Ignacio sintió que el peso del mundo se deshacía, como si cada cadena que lo ataba se hubiera roto de una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. «Gracias, mi pequeña», dijo apretando a la niña contra su pecho. «Me salvaste en todos los sentidos». Su mirada, antes llena de desesperación, ahora llevaba una nueva llama, como si el futuro, aunque incierto, al fin hubiera abierto una puerta. Francisca, con una leve sonrisa entre lágrimas, respondió: «Solo hice lo que debía hacer». La noche parecía no tener fin. Después de que Amanda fue llevada esposada por la policía, solo quedó el silencio pesado en la mansión. Ignacio, todavía conmocionado, sentía el cuerpo tembloroso, como si cada músculo cargara el recuerdo del casi final en las escaleras. Francisca permanecía a su lado, firme, aún con los ojos hinchados por el llanto. El vínculo entre los dos ya no podía explicarse con palabras. Había algo profundo, casi sagrado, uniéndolos después de lo vivido. Ignacio apretó la mano de la niña con fuerza y con la voz cargada de emoción dijo: «Francisca, no sé cómo agradecerte. Me salvaste. No solo la vida, sino también la verdad. Quiero estar a tu lado. Quiero cuidar de ti y de tu madre, ayudarlas en lo que necesiten». La niña se estremeció ante las palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. El peso que cargaba parecía desbordarse en llanto. «Señor Ignacio», comenzó ella con la voz débil, casi apagada. Él la miró con ternura, apretando más su pequeña mano en señal de confianza. «Hablo en serio, Francisca. Me han dado más de lo que jamás imaginé. Y ahora es mi turno de retribuir. No tienes que cargar con esto sola. Quiero cuidar de ustedes dos como parte de mi vida». Fue entonces cuando Francisca bajó la cabeza y el silencio pesado de la sala se hizo aún más grande. Las lágrimas corrieron sin que pudiera contenerlas. «Pero usted no puede cuidarla. No más». Ignacio sintió que el pecho se le contraía. «¿Cómo que no?», preguntó confundido. La niña respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Mi madre murió hace 3 semanas. Un infarto. Me quedé sola desde entonces». La revelación atravesó a Ignacio como una daga, dejándolo sin aire. Se llevó las manos al rostro, los ojos llenándose de lágrimas en segundos. «Dios mío», murmuró, con la voz entrecortada. «3 semanas, y aún así tuviste fuerzas para luchar por mí, para enfrentar a esa mujer». El dolor de la pérdida se mezclaba con la gratitud que sentía por el coraje de la niña. El silencio que siguió se llenó solo con los sollozos bajos de Francisca. Ignacio la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el sufrimiento que el mundo pudiera traer. «No estás sola, Francisca. Nunca más lo estarás». Algunos días después, Ignacio le pidió a Francisca que lo llevara a la tumba de su madre. El cementerio era sencillo, silencioso, con hileras de lápidas gastadas por el tiempo. La niña caminaba adelante, el vestido sencillo ondeando al viento, y señaló una sepultura discreta, con flores ya marchitas. «Aquí». Su voz salió en un susurro. Ignacio, en su silla, se detuvo frente a la lápida. El corazón se sentía aplastado por el peso de la gratitud y del dolor. Tocó la piedra fría con las manos y cerró los ojos por un instante, como si pudiera, en ese gesto, hablar con la mujer que ya no estaba allí. Las lágrimas corrieron sin resistencia. Ignacio habló en voz baja pero firme: «Doña Clara, no tuve la oportunidad de conocerla, pero usted cambió mi vida. Me salvó de la mentira, me mostró la verdad a través de su hija. Prometo que cuidaré de ella como si fuera mi propia hija. Juro ante esta lápida que nada le faltará mientras yo respire». Francisca, al escuchar, rompió en un llanto contenido. Se inclinó y abrazó a Ignacio por la cintura, escondiendo el rostro en su pecho. No necesitaban decir nada.
El vínculo quedó sellado allí, entre lágrimas y promesas. El viento sopló fuerte, como si la propia naturaleza fuera testigo del pacto. Ignacio besó el cabello de la niña y repitió en tono suave: «Nunca más estarás sola, Francisca. Ahora somos familia». Ella levantó los ojos aún llorosos y susurró: «Yo creo en usted». El sol, escondido tras las nubes, se abrió por un instante, iluminándolos a ambos. Era como si un nuevo capítulo se escribiera, no de dolor, sino de esperanza. El hombre que había perdido tanto ahora encontraba un propósito, y la niña que había sufrido tanto encontraba un hogar. Los meses que siguieron parecían traer un nuevo ritmo a la vida de Ignacio. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora estaba llena de sonidos que antes le parecían impensables. Pasos ligeros corriendo por los pasillos, risas que resonaban en el jardín, diálogos inocentes en la hora de las comidas. Francisca se había convertido en el alma de esa casa. El hombre que, por tanto tiempo, había vivido aprisionado en la oscuridad de la desconfianza, ahora encontraba luz en la mirada de la niña. El vínculo entre ellos no nació solo del trauma, sino de la convivencia diaria, de pequeños gestos, de una confianza mutua que crecía como un árbol fuerte y enraizado. Era como si el destino le hubiera puesto delante a la hija que nunca supo que necesitaba. Al mismo tiempo, Ignacio se sometía a un tratamiento riguroso, bajo la orientación de distintos médicos que desconfiaron de las medicinas anteriores. Finalmente descubrió que había sido mantenido prisionero por sustancias manipuladas. Los nuevos cuidados incluían fisioterapia intensiva y medicinas adecuadas, capaces de restaurar lo que Amanda había destruido poco a poco. Al principio, cada sesión era una batalla contra el dolor, pero en cada ejercicio siempre había una voz dulce a su lado. «Fuerza, señor Ignacio, usted puede», decía Francisca, sosteniendo su mano como si fuera la más grande de las anclas. Su cuerpo respondía, lentamente, como si despertara de una larga pesadilla. El movimiento en los músculos regresaba poco a poco, y cada avance era celebrado como una victoria compartida. Francisca se emocionaba con cada nuevo paso dado en las barras de apoyo de la fisioterapia, aplaudiendo y exclamando: «Sabía que lo lograría». Su sonrisa era el combustible que Ignacio necesitaba para soportar el dolor de las interminables horas de ejercicios. «No me estoy levantando solo por mí», pensaba él, «me estoy levantando por los dos». El tiempo, con su paso implacable, se encargaba de solidificar lo que ya estaba escrito en el corazón. Ignacio empezó a darse cuenta de que mirar a Francisca como una visitante en su vida era imposible. Ella ya era parte de él. Las mañanas, antes silenciosas, ahora tenían el sonido de su voz alegre. Las noches, antes solitarias, se llenaban de largas conversaciones, a veces sobre recuerdos dolorosos, otras sobre sueños ingenuos. Y en cada detalle, el amor paternal florecía. Un día, al verla dormida en el sofá, con el cabello cayéndole sobre el rostro, Ignacio murmuró para sí: «Solo la adopción puede darle lo que merece, y solo eso puede darle sentido a mi vida». Cuando tomó la decisión, el corazón de Ignacio se llenó de una serenidad inédita. No era caridad ni obligación, era destino, era amor. Preparó la documentación con dedicación, cada firma cargada de emoción. Francisca, al escucharlo por primera vez, abrió los ojos de par en par. ¿Adopción? ¿De verdad quiere ser mi papá? Ignacio sonrió acariciando su cabello. «No es que quiera, Francisca, es que lo necesito, porque ya eres mi hija, solo falta que el mundo lo reconozca». Las lágrimas de la niña cayeron en silencio, pero la sonrisa que nació en su rostro fue de pura esperanza. Llegado el día de la audiencia, Ignacio sentía las manos sudorosas, el corazón desbocado. La silla de ruedas ya no representaba debilidad, sino el recuerdo de todo lo que había superado. Francisca, de la mano con él, repetía en voz baja: «Todo va a salir bien, sé que sí».
El tribunal estaba lleno de curiosos, periodistas e incluso amigos de la familia. Todos querían ser testigos del capítulo final de aquella historia, marcada por el dolor y la redención. Ignacio, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a la niña a su lado y sentía el peso de la responsabilidad mezclado con el alivio de la conquista. En el instante decisivo, cuando el juez levantó la vista para dar la sentencia, sucedió algo inesperado. Ignacio, impulsado por la fuerza de meses de tratamiento, por el coraje que Francisca le había dado en cada paso, sujetó con firmeza los brazos de la silla y comenzó a levantarse. El ruido fue mínimo, pero el impacto devastador. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sus piernas, que por tanto tiempo habían sido prisioneras, lo sostuvieron con firmeza. Ignacio dio 2 pasos, luego 3 y caminó hasta el frente del tribunal. Lágrimas rodaban en cascada. Se volvió hacia Francisca, abrió los brazos y la abrazó con intensidad. La sala estalló en emoción. Algunos aplaudieron, otros lloraron. El juez, con la voz entrecortada, anunció oficialmente: la adopción queda concedida. Ignacio, aún abrazando a Francisca, murmuró entre sollozos: no solo me curaste, me devolviste la vida. Y la niña, sonriendo entre lágrimas, respondió: y usted me dio una familia. Esas palabras simples y puras sellaron un destino que el tiempo jamás borraría. Desde ese día en adelante, Ignacio y Francisca caminaron como padre e hija, unidos no por la sangre, sino por una promesa cumplida y por un amor que había nacido de las cenizas del dolor. La sombra de Amanda quedó atrás, y el recuerdo de la madre de Francisca se convirtió en una luz que los guiaba. Ignacio, ahora libre, descubrió que la verdadera curación no estaba solo en las medicinas o en los médicos, sino en el corazón de una niña que se atrevió a creer. Y así, la vida que parecía condenada encontró redención, mostrando que incluso en las historias más marcadas por la traición, siempre puede nacer un final de esperanza y amor verdadero. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Desde que nació, la hija del millonario nunca había emitido un solo sonido, y todos los médicos habían decretado: jamás hablaría. En el parque central, una niña pobre apareció frente a ella con un pequeño frasco que contenía un líquido dorado y dijo suavemente: «Bebe y tu voz nacerá». La pequeña bebió el líquido, y segundos después, el silencio de toda una vida se rompió con algo que dejó incluso a su padre sin aliento. Aquella mañana soleada, la plaza central bullía de vida. Entre vendedores de flores, artistas callejeros y niños corriendo tras las palomas, un hombre desentonaba por completo con el escenario: Leopoldo Santillán. Su traje impecable, el reloj suizo reluciente y el andar lleno de autoridad delataban quién era. Un millonario acostumbrado a doblegar voluntades con dinero, arrogante y frío, incapaz de ver valor en algo que no pudiera comprarse. Codicioso hasta el último cabello, vivía para los negocios, para las conquistas, y sin embargo escondía una debilidad que lo consumía en silencio: su hija Karina, una niña de apenas 5 años que había nacido muda. Ninguna fortuna, ningún especialista del mundo había logrado devolverle la voz. Mientras hablaba fuerte por el celular, gesticulando con impaciencia, Leopoldo se alejaba unos pasos, dejando a la niña en medio de la plaza de piedras claras. Karina observaba el movimiento a su alrededor con ojos curiosos, el cabello rubio suelto al viento, cuando una pequeña figura surgió entre la gente. Ivana, una niña con ropa gastada, la piel marcada por la vida dura, pero con una mirada dulce y firme. Se acercó despacio, como quien teme espantar a un pajarito, y habló con delicadeza. «Hola, me llamo Ivana. Pareces sola. ¿Puedo quedarme aquí?» Karina levantó el rostro.
No logró responder, pero sus ojos claros transmitieron algo que Ivana entendió de inmediato. Un sí silencioso. La niña pobre se quedó de pie a su lado, sonriendo, como quien ofrece refugio en medio del caos. Sé que no hablas, pero no hace falta. Yo puedo contarte cosas y tú solo me miras, ¿de acuerdo?, dijo Ivana, acomodándose el cabello despeinado detrás de la oreja. Karina rió bajito, sin sonido, encantada con la espontaneidad de aquella nueva amiga. Era como si, por un instante, hubiera encontrado a alguien que la veía de verdad. Entonces Ivana sacó de sus manos una botellita de vidrio, guardada con cuidado. Dentro, un líquido dorado brillaba contra el sol. La levantó ante los ojos de Karina y su voz sonó casi como un secreto. Mi abuela decía que esto tiene poder. Tal vez pueda ayudarte a hablar. Bebe esto y tu voz nacerá. Los ojos de la pequeña se iluminaron. Dudó, pero la curiosidad y la confianza en la niña de mirada tierna vencieron cualquier duda. Se acercó e Ivana, con cariño, inclinó la botellita, dejando escurrir el líquido directo en su boca. En ese instante, la figura de Leopoldo apareció corriendo por la plaza, el rostro tomado por el horror. «¿Qué crees que estás haciendo?», rugió, arrancando la botella de las manos de su hija y empujando a Ivana con violencia. El frasco cayó al suelo y se hizo añicos en 1000 pedazos, esparciendo el olor amargo por el aire. La gente alrededor se asustó, pero al millonario no le importó. Sujetó con brutalidad el brazo de la niña pobre y gritó: «Desaparece de mi vista, mocosa callejera, nunca más te acerques a mi hija». Ivana tropezó, los ojos llenos de lágrimas, y salió corriendo entre sollozos, perdiéndose entre la multitud que observaba en silencio. Karina, que hasta entonces solo tosía, llevó las manos a la garganta. Sus ojos se llenaron de agua, el pequeño cuerpo estremeciéndose, y entonces, entre sollozos, un sonido inesperado escapó de sus labios. «Pa, pa». Leopoldo se paralizó. Sus ojos se abrieron de par en par, el cuerpo tembló. Aquella palabra que había soñado escuchar por años había salido ahora de la boca de su hija. «Karina, dilo otra vez, por favor», susurró, arrodillándose ante ella, tomado por la incredulidad. La niña lo abrazó con fuerza, repitiendo con la voz temblorosa: «Papá, papá». Las lágrimas de Leopoldo caían sin control, lavando un rostro acostumbrado a la dureza. Sostenía a su hija contra el pecho, meciéndola como si temiera que aquel milagro se desvaneciera en cualquier instante. Y cuando finalmente levantó los ojos, en busca de la niña que había traído aquel prodigio, solo encontró el vacío de la plaza. La mansión de Leopoldo Santillán, acostumbrada al silencio opresivo de los pasillos anchos y los muebles fríos, aquella noche parecía otro lugar. Karina, aún con la voz frágil y ronca, se atrevía con las primeras palabras, como quien tantea en la oscuridad. «Papá, quiero pan», dijo con esfuerzo pero sin dudar. Leopoldo abrió los ojos de par en par, como si cada sílaba fuera oro puro. «Dios mío, ¿estás hablando de verdad?», murmuraba, llevándose las manos al rostro, sin creer lo que escuchaba. Las empleadas de la casa, que rara vez presenciaban alguna emoción del patrón, se detenían en la puerta para espiar, con lágrimas discretas en los ojos. La niña, sonriendo entre titubeos, repetía palabras simples, mientras el padre, acostumbrado al poder y al dinero, se arrodillaba ante ella como si fuera un súbdito. «Habla otra vez, hija. Di lo que quieras, cualquier cosa», suplicaba él, con la voz entrecortada. Karina, animada, completaba frases pequeñas, cada una saliendo con dificultad pero sin perder la firmeza. El salón, antes helado, se llenaba de una risa pura que no se escuchaba ahí desde hacía años. La cena, que generalmente era silenciosa y ceremoniosa, se transformó en una celebración improvisada. Leopoldo, que nunca había tenido paciencia para escuchar a nadie, ahora se inclinaba sobre la mesa, absorbiendo cada sonido que salía de la boca de su hija.
Papá, estoy feliz, dijo ella levantando los ojos hacia él. Leopoldo casi se cayó de la silla, llevándose la mano al corazón, como si esas 3 palabras fueran el mayor contrato que había firmado en su vida. Horas después, ya en el cuarto amplio decorado con cortinas pesadas, Karina se acurrucó en la cama. Leopoldo se sentó a la orilla del colchón, incapaz de irse de ahí. La niña lo miró con la seriedad que solo un niño puede tener y dijo bajito: «Quiero ir a la plaza mañana. Quiero agradecer». Leopoldo la miró, tragando saliva. El recuerdo de la niña pobre, de la botellita y de la mirada suplicante, volvió con fuerza. «No sé si es buena idea, Karina», murmuró, pero la voz se quebró ante la expectativa que brillaba en los ojos de su hija. Le acarició el cabello rubio, sintiendo una ternura que lo desarmaba. Por primera vez en años, no había negocios, no había lucro, solo el deseo de no decepcionar a aquella pequeña que lo había llamado papá. «Está bien, mañana iremos a la plaza», dijo, con una sonrisa contenida. Karina sonrió, cerrando los ojos despacio, y se quedó dormida en paz. Leopoldo, sin embargo, permaneció ahí, inmóvil, mientras una idea empezaba a formarse en su mente, algo que aún no lograba descifrar por completo, pero que crecía silenciosamente dentro de él. A la mañana siguiente, el sol ya se esparcía sobre los edificios antiguos cuando Leopoldo salió de la mansión con su hija de la mano. El chofer abrió la puerta del auto de lujo, pero, por primera vez, no era un evento social ni un compromiso de negocios lo que los llevaba a la plaza central. El aire cargaba algo distinto. Karina, aún encantada con su voz recién descubierta, no dejaba de repetir frases bajitas dentro del coche, como si quisiera asegurarse de que aquello era real. «¿Sabe, papá? Estoy hablando de verdad. Estoy hablando de verdad», decía con una alegría que le iluminaba el rostro. Leopoldo, al escucharla, no disimulaba la sonrisa orgullosa, pero sus ojos escondían algo más, un cálculo silencioso, como si intentara comprender el origen de lo imposible. Al llegar a la plaza, el movimiento era intenso. Gente caminaba apurada, ambulantes gritaban sus ofertas, y el sonido de un músico callejero se mezclaba con los pasos sobre las piedras claras. Karina jalaba la mano del padre con ansiedad. «Vamos, papá, quiero encontrar a la niña, quiero agradecerle». Su voz era pequeña, pero cargaba la firmeza de quien sabe exactamente lo que quiere. Leopoldo, obligado a acompañar el ritmo de su hija, mantenía los ojos atentos alrededor, buscando entre rostros desconocidos aquella figura que ahora se había vuelto esencial. Fueron minutos largos hasta que, en medio de la multitud, Karina reconoció a Ivana. La niña pobre estaba parada cerca de una columna antigua, abrazándose los propios brazos, como si intentara calentarse. Su cabello despeinado reflejaba el sol, y su ropa rota la distinguía de todos los demás. Sin pensarlo, Karina soltó la mano del padre y corrió hacia ella. «¡Tú!», exclamó, la voz saliendo firme. Ivana se volteó, sorprendida, y abrió una dulce sonrisa al verla. Karina la abrazó con fuerza, como quien reencuentra una parte perdida de sí misma. «Gracias, gracias por darme mi voz», dijo con lágrimas brillando en los ojos. Leopoldo, unos pasos atrás, se detuvo, observando la escena. Sentía un peso en el pecho que no entendía bien, algo entre orgullo y vergüenza. Respiró hondo, se acercó y, forzando un tono amable, habló. «Yo debo pedir disculpas por lo que pasó ayer». Las palabras costaron en salir. No debí haber actuado de esa forma. Ivana levantó los ojos, desconfiada, pero permaneció en silencio. Karina, impaciente, miraba a ambas partes como quien quería unir dos mundos opuestos. Fue entonces cuando Leopoldo hizo la pregunta que lo consumía desde la noche anterior. ¿Qué había en ese frasco? Su voz era baja, pero cargaba una urgencia que no pasaba desapercibida. Karina se volvió hacia Ivana y repitió con inocencia. «Sí, dinos».
qué era eso. Ivana respiró hondo, los ojos llenándose de lágrimas. Con una delicadeza casi solemne, respondió: «Era un té. Mi abuela me enseñó a prepararlo antes de morir. Dijo que era una herencia, un regalo para guardar con cuidado, algo que podía curar lo que nadie más podía. Lo protegía como mi mayor tesoro». Leopoldo guardó silencio unos instantes, absorbiendo cada palabra. Su mirada, que antes reflejaba incredulidad, ahora brillaba con un interés oculto. Fingiendo admiración, puso la mano en el hombro de Ivana y dijo: «Hiciste algo extraordinario. Agradecer no es suficiente. Ven con nosotros a mi casa. Quiero que seas tratada como mereces». El tono parecía amable, pero había una rigidez calculada detrás de cada sílaba. Karina, radiante, completó: «Eso mismo, Ivana. Te va a encantar nuestra casa». Ivana dudó. Su pequeño cuerpo temblaba entre las ganas de confiar y el instinto de negarse. Miró la mansión distante que se erguía en su imaginación al escuchar la invitación y por un instante casi dijo que no. Pero el abrazo insistente de Karina y la promesa de un hogar cálido quebraron su resistencia. Con un suspiro respondió bajito: «Está bien, iré». Mientras Karina celebraba y Leopoldo sonreía, ya no era solo la gratitud lo que flotaba en el aire, sino una sensación invisible de que algo mayor estaba por venir y que el verdadero precio de aquel milagro aún no había sido revelado. El auto de lujo que llevaba a Leopoldo, Karina e Ivana dejó atrás el bullicio ruidoso de la plaza. Cuando los portones de la mansión se abrieron, el contraste fue inmediato. Afuera, pobreza, prisa e indiferencia. Adentro, jardines inmensos, estatuas alineadas y una construcción que parecía devorar a cualquier visitante. Karina, animada, jalaba la mano de Ivana, como quien muestra un tesoro secreto. «Te va a gustar aquí», decía, risueña. Ivana, por su parte, miraba alrededor con los ojos abiertos de par en par, sorprendida y al mismo tiempo incómoda. Aquella grandiosidad le parecía otro planeta. Al entrar en el salón principal, los empleados ya esperaban. La mesa estaba servida con frutas frescas, panes, quesos y platos humeantes. Leopoldo, con un gesto imponente, dijo: «Esta casa también es tuya, al menos por hoy. Come lo que quieras». El tono parecía amable, pero su postura era la de un anfitrión que no se acostumbra a compartir territorio. Ivana se acercó a la mesa despacio, vacilante, hasta que Karina le jaló una silla. «Siéntate aquí, a mi lado», insistió la niña, sonriente. En los días siguientes, Leopoldo intensificó los halagos, mandó traer ropa nueva, de telas delicadas, para reemplazar los harapos que Ivana usaba. Le dio juguetes caros, como muñecas de porcelana y libros ilustrados. Ordenó que los cocineros prepararan los mejores platillos solo para que ella los probara. Incluso los sirvientes, acostumbrados a la frialdad del patrón, se sorprendían con aquella repentina amabilidad. Karina celebraba cada regalo dado a su amiga, sin darse cuenta de que, detrás de los gestos generosos, había una intención oculta. Entre mordidas tímidas y risas compartidas con Karina, Ivana comenzó a sentirse menos fuera de lugar. Llegó a correr por los jardines con la hija de Leopoldo, a jugar a las escondidas entre las columnas de la mansión e incluso a tocar algunas notas en el piano antiguo. La risa de ambas resonaba por los pasillos, llenando de vida los espacios antes dominados por el silencio. Leopoldo observaba de lejos, sentado en un sillón de cuero, la barbilla apoyada en la mano, los ojos atentos. A simple vista, parecía satisfecho, pero dentro de sí, cada palabra de Ivana era registrada con cuidado. Fue solo después de algunos días de halagos que Leopoldo se acercó con la suavidad calculada de un depredador. En el jardín iluminado, fingió curiosidad. «Ivana, ese té realmente es especial. ¿Recuerdas cómo lo preparaba tu abuela? Debe haber sido trabajoso, ¿no?» La niña respiró hondo y respondió: «Sí lo era. Ella recolectaba hojas de salvia y menta en las mañanas de rocío. Decía que si se recogían al sol del mediodía,
perdían la fuerza. Usaba también raíz de jengibre rallada, un poco de miel silvestre y flores de manzanilla. Todo debía hervirse a fuego lento durante exactamente 7 minutos. Leopoldo se inclinó interesado, pero trató de mantener la sonrisa cordial. Increíble. Continúa, por favor. Y después. Ivana, aún tocada por el recuerdo, prosiguió. Después lo dejaba enfriar en un frasco de vidrio, nunca de metal. Siempre decía que el secreto estaba en respetar el tiempo de la mezcla. Si se colaba demasiado pronto, no funcionaba. Y el té debía tomarse de inmediato, antes de que perdiera la esencia. Mientras ella hablaba, Leopoldo absorbía cada detalle, como quien graba un código precioso. Pero cuanto más Ivana se abría, más notaba que su mirada no era de simple admiración, sino de codicia. Trató de detenerse, desviando el tema, pero Leopoldo, con una sonrisa que parecía cortés, insistió. «Explicas tan bien. Debiste heredar el don de tu abuela». Karina, desconfiada, frunció el ceño, sintiendo que había algo mal. Se acercó a su amiga, tomando su mano, como si quisiera protegerla. Ivana correspondió al gesto en silencio, consciente de que quizá había revelado más de lo que debía. Esa noche, cuando Karina se durmió tras tanto reír, Ivana permaneció despierta en la habitación de huéspedes. Observaba el techo ornamentado, la cama demasiado suave, y no lograba relajarse. Las imágenes de la sonrisa de Leopoldo volvían sin parar. Detrás de la cortesía había una sombra. Ella lo sabía. Suspiró sosteniendo el pañuelo raído que siempre llevaba consigo y pensó, si realmente llega a saberlo todo, no sé qué puede pasar. Y así, en silencio, un plan empezó a nacer dentro de su mente. Los días de Ivana en la mansión ya no eran novedad. Despertaba entre sábanas limpias, vestía ropa que jamás había soñado y comía en una mesa repleta de frutas, carnes y postres. Karina la trataba como a una hermana, mostrándole cada rincón de la casa, enseñándole juegos e incluso compartiendo los secretos infantiles que guardaba en cuadernos de dibujos. A los ojos de una niña, aquello parecía un hogar, pero a los ojos de Leopoldo, nada era más que estrategia. Desde el inicio su interés no estaba en acoger a Ivana, sino en sacarle cada detalle de lo que realmente importaba, la receta del té milagroso. La observaba como quien estudia a una presa, anotando mentalmente cada palabra. Durante conversaciones aparentemente inocentes, le arrancaba nombres de plantas, horarios de recolección, detalles de la cocción. Cada día se acercaba más a la fórmula completa. Y cuando percibió que ya tenía lo suficiente, su máscara de generosidad cayó. Ya no había necesidad de fingir. La niña pobre ya no tenía ningún valor. Una tarde sofocante, llamó a Ivana a su despacho. El lugar exhalaba autoridad, paredes forradas de libros, tapetes caros, la mesa de madera maciza reflejando el brillo de la lámpara. Karina intentó sostener la mano de su amiga, desconfiada, pero él fue firme. Después se ven, ahora necesito hablar con ella. El tono no dejaba espacio a cuestionamientos. Karina se quedó parada en el pasillo, angustiada, sintiendo un peso en el estómago que no sabía explicar. Dentro del despacho, Ivana se encogió ante él. La mochila negra sobre la mesa llamó su atención. Estaba llena, repleta de billetes. Leopoldo cruzó los brazos, el rostro frío como piedra. «Ivana», empezó con voz calmada y cortante, «me diste todo lo que quería. La información sobre el té ya está completa. A partir de ahora no hay motivo para que sigas aquí. Toma esa mochila y vete». La niña abrió los ojos de par en par, incapaz de creerlo. «Pero yo no pedí nada, solo quería jugar con Karina». Su voz se quebró. Leopoldo se inclinó hacia adelante, impaciente. «Los juegos no me interesan. Necesito resultados, y tú ya cumpliste tu papel». Se levantó y con brusquedad empujó la mochila hacia ella. «Toma esto. Es más de lo que tendrías en toda tu vida. Pero desaparece de mi casa ahora mismo».
Las lágrimas corrían por el rostro de Ivana. «Nunca quisiste ayudarme, solo querías la receta», susurró. Antes de que pudiera terminar, Leopoldo golpeó la mesa con la mano, haciendo que el sonido retumbara en el ambiente. «Basta, no eres más que una niña callejera, no vuelvas a atreverte a aparecer aquí». En ese momento, Karina entró corriendo, alarmada por el ruido. Encontró a su amiga siendo arrastrada hacia la puerta del despacho. «Papá, para, no le hagas eso. Ella no lo merece», gritaba, sollozando. Leopoldo no la miró. Solo sujetaba a Ivana del brazo y la empujaba por el pasillo, sus pasos duros resonando en las paredes. En la entrada principal, escancaró la puerta y lanzó a la niña afuera, como si desechara algo sin valor. «¡Fuera de aquí!», bramó, la voz cargada de desprecio. Ivana, temblando, tomó la mochila con dignidad y miró a Karina, que lloraba desesperada. «No llores, ya tienes lo que siempre quisiste. Tu voz, guárdala con cariño». Y corrió lejos, desapareciendo por la calle. Karina cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas. «¡Te odio, papá!», gritó, la voz fuerte cortando el silencio de la mansión. Pero Leopoldo no se inmutó. No hubo vacilación, no hubo dolor. Permaneció de pie en el umbral de la puerta, mirando el horizonte como si no hubiera escuchado nada. En su mente no había espacio para el llanto de su hija. El único sonido que resonaba era el tintinear imaginario de monedas, la promesa de millones que llegaría en pocos días. Al fin y al cabo, ahora tenía lo que quería: el secreto del té. En los días siguientes, Leopoldo se hundió en su ambición. Con la frialdad de quien ve vidas solo como números en una hoja de cálculo, reunió a su equipo de mercadotecnia, científicos de laboratorio y abogados de confianza. En su mente la receta ya era oro puro. Mandó preparar muestras en frascos elegantes, con etiquetas sofisticadas y un nombre cuidadosamente elegido: el té de la esperanza. Presentó el producto como si fuera un regalo para el mundo, pero cobrando precios exorbitantes, como quien convierte el dolor en lujo. Sus ojos brillaban al imaginar las arcas llenándose. «En pocas semanas seré aún más grande de lo que ya fui. Ahora nadie podrá detenerme», pensaba, ignorando por completo el recuerdo de Ivana corriendo por la calle entre lágrimas y la voz de su hija diciéndole que lo odiaba. La propaganda se apoderó de la ciudad. Espectaculares, comerciales de televisión y anuncios en la radio vendían la promesa de la cura, con imágenes de niños y adultos sonriendo en montajes conmovedores. Recupere lo que perdió, redescubra su voz. Las personas, movidas por la desesperación, comenzaron a comprar. Familias enteras hacían fila en farmacias de lujo, pagando cantidades absurdas por una botella que prometía devolver la palabra. Leopoldo, desde lo alto de su oficina de vidrio, observaba las gráficas subir. «Miren estos números», exclamaba a los ejecutivos golpeando la mesa. «Esto es solo el comienzo. El mundo entero va a consumir mi té». Dentro de sí, reía satisfecho. Ellos compran esperanza y yo vendo milagros. Por algunos días, el mundo parecía inclinarse otra vez a sus pies. Periodistas buscaban entrevistas, inversionistas se ofrecían para expandir la producción y los periódicos publicaban titulares exaltando al empresario visionario. Leopoldo caminaba por los pasillos de la empresa como un rey triunfante, los zapatos resonando fuerte en el mármol. «¿Ves, Karina?», dijo, en un raro intento de acercamiento. «Tu papá es un genio. Ahora todos tendrán acceso al milagro». Pero Karina solo desvió la mirada murmurando: «Eso no es un milagro, papá. Es mentira». La frase retumbó en su mente, pero él la desechó con desprecio. Aún es una niña, no entiende nada de negocios. Pero la ilusión no duraría mucho. Las primeras quejas llegaron discretas. Consumidores molestos decían que no habían notado ningún resultado. Leopoldo, irritado, mascullaba:
casos aislados, siempre hay inconformes. Sin embargo, en pocos días, la avalancha de denuncias se adueñó de la prensa. Personas desesperadas que habían vendido lo poco que tenían para comprar el té, exponían el engaño en videos conmovedores. Una mujer sollozaba frente a la cámara. Mi hijo sigue sin hablar y ahora no tenemos nada. Médicos se manifestaron, asegurando que no había ninguna comprobación científica. Demandas comenzaron a llegar a la empresa. Leopoldo pasaba noches en vela, caminando de un lado a otro, repitiéndose: «Esto va a pasar, va a pasar». Nadie se atrevería a derribar a Leopoldo Santillán. La caída fue rápida y cruel. Lo que había subido como cohete se desplomaba como piedra. La prensa, que antes lo exaltaba, ahora lo llamaba farsante. Los inversionistas se alejaron, las acciones se desplomaron y en cuestión de semanas el imperio se desmoronó. Frente al espejo, murmuraba: «No, esto no puede estar pasándome a mí. Yo controlo todo, siempre controlo todo». Pero la imagen reflejada ya no parecía la de un hombre en control, sino la de alguien acorralado, perdido. En casa, la frialdad de Leopoldo finalmente encontró resistencia. Karina, que durante días lo había observado en silencio, no aguantó más. Lo enfrentó de frente, los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz firme: «Engañaste a todos, y también me engañaste a mí. No puedo llamar padre a alguien tan malo». Él se quedó paralizado, la respiración pesada, pero dentro de sí pensaba: «Ella no sabe lo que dice, está cegada por la emoción. Todo lo que hice fue intentar ser aún más grande». No había arrepentimiento, solo negación. A medida que los días pasaban, los pasillos de la mansión quedaban vacíos. Empleados abandonaban sus cargos, amigos de negocios desaparecían, y los antiguos aliados fingían nunca haberlo conocido. La fortuna que parecía eterna se evaporaba ante sus ojos. Por las noches, solo en su biblioteca, Leopoldo caminaba en círculos, con las manos en el cabello. «Malditos, todos ingratos, se volvieron contra mí porque no soportan mi éxito», murmuraba intentando convencerse. Pero el silencio respondía de vuelta, asfixiante. Por primera vez, el eco que llenaba la casa no era de aplausos ni de contratos, sino de soledad y de una derrota que no sabía cómo revertir. Las noches en la mansión se habían vuelto largas e insoportables. Leopoldo, antes dueño de una agenda repleta de reuniones y viajes, ahora pasaba los días encerrado en su biblioteca, bebiendo tragos amargos de whisky y rumiando las noticias que lo llamaban farsante. El teléfono ya no sonaba para asociaciones, sino para cobros. El silencio solo era interrumpido por los pasos tímidos de Karina en los pasillos, pasos que nunca más buscaron su compañía. El recuerdo de su hija diciendo: «No puedo llamar padre a alguien tan malo», resonaba en su mente, pero intentaba ahogar ese fantasma repitiéndose: «Solo me equivoqué en la ejecución, no en la visión. Puedo levantarme de nuevo». Y fue en una de esas noches, cuando el viento golpeaba fuerte en las ventanas y la mansión parecía más fría que nunca, que el sonido de golpes en el portón retumbó en el vacío. Leopoldo se levantó, irritado. «¿Quién osa molestarme a esta hora?», rezongó caminando hacia la entrada. El corazón se le aceleró cuando, al abrir el portón, se encontró con una figura pequeña, cubierta por un abrigo gastado, el cabello despeinado por la lluvia. Era Ivana. Por un momento, se quedó sin aire. Bajó el tono y dijo con la voz entrecortada: «¿Tú volviste?». Luego, en un arrebato de fragilidad, dejó escapar: «Perdóname, no debí haberte hecho eso». Las palabras pesaban como piedras, pero Ivana lo miró firme, sin titubear. «Yo sabía, desde el inicio, que solo querías la receta», dijo con dureza. «Por eso te di una versión falsa. Cuando me di cuenta de que no te importaba ni yo ni nadie, solo el dinero, escondí la verdad a propósito». Leopoldo sintió la sangre hervir. Sus ojos chispearon de odio
y dio un paso adelante. «Ingrata, te atreviste a engañarme. Una niña callejera me hizo ver como un idiota». Su voz retumbó en la mansión, cargada de furia. Karina corrió por el pasillo, asustada, y alzó la voz. «Papá, basta», dijo con firmeza que no coincidía con sus pocos años. «Escucha, ella no ha terminado de hablar». Ivana respiró hondo, recuperando el control. «Vine aquí porque, a pesar de todo, estoy dispuesta a dar la receta verdadera. Pero con una condición». La niña lo miraba fijamente, sin miedo. «Tendrás la oportunidad de hacer las cosas diferente esta vez». Leopoldo, al escuchar eso, cambió de expresión al instante. La furia dio lugar a un éxtasis casi insano. Sus ojos brillaban como si acabara de recibir la llave de una bóveda. «La receta verdadera». «Sí, eso es», murmuraba riendo nervioso. «Con ella limpiaré mi nombre, recuperaré mi imperio, mostraré a todos quién es el verdadero genio». Pero su euforia fue cortada por la voz de Karina, temblorosa de indignación. «¿Ves? A pesar de todo lo que pasó, todavía no aprendiste nada. Sigues pensando solo en ti, papá, solo en ti». Ivana entonces dio un paso adelante y sus palabras golpearon como flechas certeras. «Mientras soñabas con tus arcas llenas, miles de personas lloraban de frustración. Padres gastaron lo que no tenían creyendo en tu mentira. Niños se fueron a dormir con la esperanza de despertar hablando y siguieron en silencio. Les arrebataste los sueños a quienes ya no tenían nada». Alzó la voz, mirándolo sin parpadear. «¿Y todavía te atreves a pensar solo en salvar tu imagen? No tienes vergüenza». Leopoldo, paralizado, sintió cada palabra clavarse como cuchillas afiladas. Su pecho subía y bajaba, el rostro ardía, pero no logró responder. Ahí, frente a dos niñas, el empresario despiadado estaba desnudo en su codicia, sin máscara que pudiera esconder la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Ivana parecía pesar más que cualquier insulto. Leopoldo respiraba rápido, como un animal acorralado, los puños apretados, intentando encontrar una respuesta que nunca llegaba. Karina lo observaba, firme, como si a cada segundo tuviera más certeza de que su padre no era el gigante que fingía ser. Ivana, de pie frente a él, parecía más grande que su propia estatura, como si hubiera sido enviada para revelar una verdad que él había pasado la vida escondiendo. Después de algunos instantes, la niña que antes parecía frágil retomó la palabra, su voz firme rompiendo el aire helado de la sala. «Si quieres la receta verdadera, tendrás que hacer lo que nunca has hecho, pensar en los demás». Leopoldo frunció el ceño, confundido, casi riendo. «¿Pensar en los demás?», repitió como si fuera una broma de mal gusto. «Tengo en mis manos algo que vale miles de millones. ¿Quieres que lo regale? ¿Estás loca?». Su voz se alzó, resonando en los pasillos de la mansión vacía. Ivana no se intimidó. Dio un paso adelante y levantó la barbilla. «Sí, gratis. Solo así demostrarás que aprendiste algo. Si usas esa receta para ganar dinero, seguirás siendo el mismo hombre vacío, pero si la usas para ayudar, podrás por fin cambiar». Karina intervino, su voz emocionada pero firme. «Papá, esta es tu oportunidad. No se trata de riqueza ni de fama. Se trata de todas las personas que engañaste, de los niños que sueñan con hablar y nunca pudieron. Tienes la oportunidad de reparar todo». Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero la fuerza en su expresión no dejaba dudas. No estaba pidiendo, estaba exigiendo. Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. Por primera vez en toda su vida, Leopoldo sintió el peso de su propia historia caer sobre sus hombros. El rostro que se había acostumbrado a sonreír ante contratos millonarios ahora ardía de vergüenza. Sus ojos se humedecieron, no de rabia, sino de arrepentimiento. Las imágenes regresaron en avalancha, Ivana siendo expulsada entre lágrimas, Karina gritando que lo odiaba, multitudes llamándolo criminal. Y frente a las dos niñas,
admitió en voz alta lo que nunca había tenido el valor de decir: he sido ambicioso toda mi vida. Hice trampa, mentí, engañé. Creí que el mundo existía para inclinarse ante mi dinero, pero estaba equivocado. Respiró hondo, secándose las lágrimas. Se acabó. Ya no voy a vivir así. Voy a cambiar. Voy a hacerlo diferente. A la mañana siguiente, sucedió lo inimaginable. Las máquinas de la industria, antes dedicadas a producir bienes de lujo y llenar estantes caros, fueron encendidas para una nueva función. Garrafones de vidrio recibían el líquido dorado, cuidadosamente preparado siguiendo cada detalle de la receta verdadera. Ivana acompañaba el proceso de cerca, con mirada vigilante, asegurando que nada fuera adulterado. Karina, a su lado, sonreía al ver la transformación suceder. En cada lote envasado no era solo té, era una promesa, una devolución de dignidad a quienes habían sido engañados. Pocos días después, los primeros envíos fueron distribuidos en hospitales, escuelas y centros comunitarios. No había cobros, no había contratos, solo cajas llegando como regalos. Cámaras registraban la reacción de familias enteras. En una pequeña clínica, una madre abrazó a su hijo de 8 años, sorda de emoción, cuando él pronunció por primera vez la palabra mamá. En otra ciudad, un anciano que había perdido la voz tras un accidente volvió a tararear bajito la melodía de infancia que siempre arrullaba a sus nietos. Videos empezaron a difundirse, y cada historia era un hilo que tejía un milagro colectivo. Dentro de la mansión, Leopoldo, Karina e Ivana miraban las imágenes en la televisión. El hombre que antes solo sonreía ante cifras, ahora se enjugaba lágrimas que no podía controlar. Yo no sabía que sería así, murmuró, la voz entrecortada. En el fondo no sabía si lloraba por la vergüenza del pasado o por la fuerza inesperada del presente. Karina tomó la mano de su amiga y mirando a su padre, dijo: ¿ahora entiendes? El verdadero milagro no fue devolverme la voz, sino enseñarnos a usarla para los demás. Ivana completó seria, pero con un brillo en los ojos. Sí, el milagro nunca fue sobre ti, Leopoldo. Fue sobre todos nosotros, sobre el poder de dar voz a quienes nunca la tuvieron. Y mientras las imágenes de personas comunes llenaban la pantalla, rostros bañados en lágrimas, sonrisas iluminando salas sencillas, niños corriendo y gritando palabras que jamás habían podido pronunciar, una ola de emoción envolvió a todo el país. Ya no había manera de negarlo. Se estaba escribiendo un nuevo capítulo, y por primera vez, Leopoldo no era el autor solitario de una trama de codicia. Era solo parte de un milagro que el dinero jamás habría podido comprar. Unas semanas habían pasado desde que las primeras botellas del té fueron distribuidas gratuitamente. Todo el país parecía respirar un nuevo aire. Los noticiarios mostraban historias que conmovían hasta a los más escépticos, niños que habían nacido mudos y ahora gritaban el nombre de sus padres, ancianos que reencontraban su propia voz después de décadas, jóvenes que podían finalmente cantar. Era como si cada frasco fuera una llave, abriendo candados olvidados en el alma de las personas. Y para sorpresa de todos, el nombre de Leopoldo, antes sinónimo de engaño y codicia, comenzaba a asociarse con algo que nadie imaginaba: esperanza. Los juicios que antes se acumulaban en los tribunales empezaron a retirarse uno a uno. Familias que habían demandado a la empresa ahora enviaban cartas de agradecimiento. Mi hijo habló por primera vez, decía una madre emocionada en una grabación transmitida en los noticieros. Y esa victoria, señor Leopoldo, no tiene precio. Cada nueva declaración era como una pieza de un rompecabezas que reconstruía poco a poco la imagen de un hombre que parecía condenado al olvido. Fue en ese escenario que llegó una invitación inesperada. Leopoldo debía dar una conferencia en uno de los eventos empresariales más grandes del país. El salón estaba lleno de ejecutivos,
inversionistas, periodistas e incluso familias que habían sido beneficiadas por el té. Las luces iluminaban el escenario inmenso y el murmullo del público aumentaba a medida que él caminaba hacia el centro. Vestía el mismo traje de siempre, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era el rostro de un hombre altivo, sino el de alguien que cargaba el peso de cada error y cada elección. Cuando tomó el micrófono se hizo el silencio. Respiró hondo, los ojos empañados. «Yo no soy el responsable de esta revolución», dijo, con la voz entrecortada. «Pasé la vida creyendo que el dinero lo era todo, que las personas no importaban. Me equivoqué, engañé, fui cruel. Pero hoy, frente a ustedes, necesito decir, no fue mi poder el que trajo este milagro. Fueron 2 niñas». El público murmuró sorprendido y Leopoldo hizo un gesto para que subieran con él. Karina, con un vestido sencillo, subió al escenario de la mano de Ivana, que aún llevaba el mismo abrigo gastado, pero ahora con la cabeza erguida y los ojos llenos de brillo. Las dos caminaron despacio, y todo el salón se levantó para aplaudirlas. Leopoldo continuó. «Esta es mi hija, Karina, que nunca dejó de creer en lo imposible, y esta es Ivana, que me enseñó lo que significa tener valor. Ellas son las responsables de todo lo que está ocurriendo. Si hoy tantas voces resuenan, es porque estas dos me mostraron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en lo que podemos dar al prójimo». Karina entonces tomó el micrófono, la voz firme pero cargada de emoción. «La voz es un regalo. No sirve para engañar o herir, sino para transformar. Yo era muda, pero aprendí que hablar no basta. Hay que usar las palabras para cambiar vidas». El público aplaudió de pie, lágrimas corriendo en muchos rostros. Ivana habló enseguida, y su voz, firme como una flecha, atravesó cada corazón presente. «Yo no tenía nada, pero aprendí con mi abuela que hasta el gesto más pequeño puede sanar. Hoy quiero decirles a todos, nunca desprecien lo que parece pequeño, porque en lo pequeño es donde ocurre el verdadero milagro». El auditorio estalló en aplausos, personas se abrazaban, empresarios lloraban sin vergüenza y periodistas registraban cada palabra, conscientes de estar frente a algo histórico. Leopoldo, llorando por primera vez frente a una multitud, miró a las 2 niñas como quien finalmente entendía el valor de la palabra voz. No solo la voz que sale de la boca, sino la voz que se manifiesta en las decisiones, en los actos, en el amor. Al final, los 3 dejaron el evento juntos. Karina sostenía fuerte la mano de Ivana y Leopoldo caminaba a su lado, más ligero, como si hubiera dejado atrás una carga que había llevado toda la vida. Al salir hacia la noche estrellada, dijo en tono bajo, pero firme: «Ahora lo sé. Tener voz no es solo hablar, es usarla para cambiar vidas». Ivana sonrió y Karina completó: «Y lo vamos a hacer juntas». Y mientras caminaban por las calles iluminadas, como una familia improbable, pero unida por el destino, el mundo parecía inclinarse para escucharlos. No como millonario, no como mendiga, ni solo como una niña que recuperó la voz, sino como 3 voces que juntas mostraron que el verdadero milagro ocurre cuando el valor supera a la codicia y cuando hasta el más arrogante de los hombres aprende que no se puede callar lo que nació para ser escuchado. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.